Los partidarios de la reforma autoritaria de 1833 utilizan por más de 3 años la Constitución de 1828 y gobiernan bajo una fachada de legalidad republicana, hasta que logran imponer su particular concepción constitucional. La reforma constitucional de 1833 de inspiración conservadora, reprodujo el catálogo de derechos de la Carta de 1828 en su totalidad, pero queda limitada en su aplicación por los regímenes de excepción, particularmente por la introducción y la aplicación reiterada del estado de sitio. Esta nueva concepción genera ambivalencia y confusión en los partidarios del republicanismo. Por una parte, responsabilizan a este período de traer el silencio del terror y la dictadura a Chile, al afirmar casi con la forma de poder absoluto el poder presidencial. A la vez, reconocen que ese mismo poder absoluto asume una forma regular de autoridad, y que, al asentarse, mantiene las formas de la legalidad y se adapta a los principios republicanos. Lastarria 2001, 63. Es así como Barros Acana reconoce los progresos alcanzados por la reforma de 1833, pero al mismo tiempo critica sus términos. Aquel régimen, republicano y democrático ante la ley escrita, constituía en el hecho una oligarquía fundada en un autoritarismo efectivo. La Constitución de 1828 reformada o rehecha en 1833. Que había organizado armónicamente los poderes públicos, creando un mecanismo administrativo de fácil y práctico manejo, y creando también un gobierno central suficientemente fuerte para darles respetabilidad y para reprimir la anarquía, consignaba sin embargo, las garantías suficientes para el goce de las libertades de que el país podía disfrutar. El funcionamiento de la Constitución, revestido siempre de las formas legales, y ordenado en su marcha, era en el hecho el ejercicio de un poder fuerte y en cierto modo discrecional, artificioso en sus procedimientos, o francamente autoritario, por el empleo de las facultades extraordinarias de que era fácilmente revestido el presidente de la República cada vez que las creía necesarias para el mantenimiento de la tranquilidad pública. Barros 1987, 412. En estas observaciones llama la atención su idea de que esa carta fundamental consignaba las libertades de que el país podía disfrutar. Esto revela una resignación o realismo político, que conduce a un acomodo frente al nuevo régimen constitucional. Se otorga un lugar preeminente al titular de la función ejecutiva y lo sitúa casi por encima del derecho. Se debilita así la división de poderes en favor de la figura presidencial y se restringen los derechos constitucionales de las personas, utilizando para ello facultades extraordinarias que son exigidas por el gobierno de turno. Su concepto de ciudadanía y de representación política es, en exceso, restringido. Se trata de un régimen que es en extremo autoritario en el ejercicio de los derechos, e hiperpresidencialista en la definición de su orgánica constitucional. Los debates de los constituyentes del 1833 no se ciñeron a la línea teórica del republicanismo democrático, sino que reflejaron la práctica del grupo burgués tradicionalista que requería de una organización política que permitiera asegurar el orden y su predominio. Eise 1996, 48. Según Eise, durante el período denominado República Pelucona, 1830-1861, se escribe el último y más hermoso capítulo de la historia colonial española, Ibid. 56. Algo semejante expresa Ricardo Donoso, a pesar que le reconoce a la Constitución de 1833 el mérito de haber dado forma jurídica a la realidad social de Chile. Por nuestra parte disentimos de la tesis de Eise, según la cual este período constituye una resurrección del período colonial. Consideramos por el contrario, que la reforma autoritaria de 1833 crea una estructura imperfecta de república, porque permite una práctica política que excluye la participación de los liberales, aunque entre estos hubiesen héroes de la independencia. Donoso 1967, 861. Irizarry 1946, 30, 31. Autores más recientes han denominado este período como oligárquico o conservador, pero, en ningún caso, le han negado el apelativo de república, que en Wasserman 1984, 187 y 320, 321. Portales fue el gran instigador de la deposición de la Primera República, y quien logra, con su acción política conspirativa, que emerja la Segunda República, la República autoritaria. El autoritarismo portariano se funda en un ejecutivo omnipotente, mediante el cual se quiebran los resortes de la maquinaria popular representativa y se asienta un nuevo principio de autoridad. La autoridad que se impone en 1830 no es impersonal, como postula Alberto Edwards, 1993, 64.
Por el contrario, como explica Mario Góngora, la base de poder de Portales consiste en distinguir entre amigos y enemigos, buenos y malos, partidarios y contrarios. Esta idea evoca la simplista y errónea concepción de Schmitt sobre lo político, Góngora 1986, 42, 44. Schmitt 1991, 62, 66. La preeminencia de la función ejecutiva y el uso de los estados de excepción. En la Segunda República el presidente es jefe del Estado, titular preferente de la soberanía nacional y la figura que define todas las coordenadas del sistema político en forma monocrática. Fija el presupuesto, los salarios de la administración, nombra y promueve a los oficiales militares y a la Corte Suprema. Los intendentes, gobernadores y prefectos que ejercían el gobierno local dependían directamente del presidente. Los candidatos a parlamentarios de la lista del gobierno tenían asegurado el triunfo, dado el control del Ejecutivo, y en muchos casos, son incluso nominados por el presidente, y son funcionarios públicos. Chile adquiere un sistema político muy centralizado, unitario y jerarquizado, un Estado en el que al mismo tiempo se garantiza la propiedad, se declara la igualdad ante la ley y la libertad de movimiento, y donde el texto constitucional proclama que no hay clase privilegiada, Seilin 1984,33. El gobierno se basa en un sistema de representación censitario y mayoritario según el cual el Senado y el presidente de la República son elegidos de modo indirecto. El Senado es elegido en un colegio electoral único y nacional, y los senadores son 20 miembros titulares y de igual número los suplentes que son elegidos por un período de 9 años. Sesiona ordinariamente 3 meses cada año y es reemplazado durante su receso por una comisión de sus miembros que se denomina Comisión Conservadora. El presidente es elegido por 5 años, con la posibilidad de ser reelecto por una vez. Sus poderes son análogos a los de un monarca temporal, absolutos y responsable, que dispone de veto de todas las leyes, puede citar al Congreso y puede usar de facultades extraordinarias. Designa sus colaboradores, entre los cuales los ministros son sus principales, y al mismo tiempo es asesorado por un Consejo de Estado que también está compuesto por ministros de su designación. Además vela por la pronta administración de justicia. En este contexto hay que tener presente que en la época el Estado era débil y pequeño, José Linold 1997, 23, 29. Esta debilidad permitió a la élite ejercer una influencia moderadora sobre el Ejecutivo, que a la postre permitiría el desarrollo del parlamentarismo. Prácticamente durante todo el período de la República autoritaria se decretan regímenes de excepción constitucional. También la aprobación de nuevos proyectos de reforma constitucional se hacen más difíciles a partir de 1833, porque se requiere de mayoría en ambas cámaras. Amunátegui 1951, 194, 195, de 2 legislaturas sucesivas para aprobarla, sumado al poder de veto suspensivo que también detenta el presidente de la República. En suma, el régimen que se inicia en 1830 es republicano en las formas y autoritario en la práctica, y por eso se le ha denominado República Autoritaria. Loveman 1988, 111. Amunátegui señala que la Constitución de 1833 no puede ser clasificada de presidencialista o parlamentaria, sino más bien se trata de un gobierno aristocrático y autocrático, fundado en algunas de las disposiciones de la Constitución de 1833. Y en una reforma de la Constitución de 1828, Amunátegui 1951, 193, 194. Según Brian Loveman, 1988, 135, el régimen que surge a partir de 1830 favorece los intereses económicos de las clases altas y responde a las demandas de los capitalistas extranjeros y para ello impone un orden interno. La restauración del centralismo hispánico mantiene la estratificación social de la colonia, pero al mismo tiempo protege la propiedad y libera el comercio. Sin embargo, como me ha sugerido Sofía Correa, esta caracterización de Loveman puede ponerse en duda porque el problema que aborda la reforma constitucional de 1833 es de control del orden político interno, y no el de un conflicto entre modelos económicos disputados por distintas clases sociales. Además, no se aprecia intervención extranjera en la adopción de la Constitución del 33. Finalmente, no parece correcto hablar de restauración del centralismo hispánico ya que en el período anterior nunca fue disputado en profundidad el control político de Santiago, y nunca en el siglo XIX chileno fue puesta en duda la estratificación social heredada, salvo en los escritos de Francisco Bilbao, Carrillo 2014, 93, 112.
La comisión constituyente que generó la reforma de 1833, y que cuenta con la participación de Andrés Bello, es observada de cerca por Portales porque temía una limitación a sus poderes. Allí se forman dos grupos. El primero encabezado por Manuel José Gandarillas, que propugna la reforma de la Carta de 1828. Y, el segundo, liderado por Mariano Egana, que busca imponer una forma de autoritarismo cuasi monárquico con formas parlamentarias, que se denominó el voto particular de Egañan, Villalobos y otros 2531. Ricardo Donoso, 1967-81, al explicar el voto particular de Egaña en 1831 señala que bajo apariencias republicanas aspiraba a afianzar el poder social y político de la oligarquía terrateniente, y en definitiva introducir formas de organización inspiradas en la monarquía inglesa. Al respecto, Ricardo Donoso señala: en ese proyecto se otorgaba al presidente de la República poder omnímodo para nombrar y destituir funcionarios de la administración, un dominio completo sobre los tribunales de justicia, las fuerzas armadas y la iglesia, cuyos altos dignatarios él escogía. Se creaba un consejo de Estado de su personal designación con funciones resolutivas ilusorias. Se establecía un Senado enteramente oligárquico y la disolución de las cámaras por simple decretor se otorgaba al presidente de la República el veto absoluto en la formación de las leyes, se restringía el sufragio, se constituía la Comisión Conservadora, integrada por 7 senadores elegidos entre ellos mismos, se establecía la suspensión de las garantías constitucionales con el solo acuerdo del Consejo de Estado, la irresponsabilidad del presidente y su reelección por tiempo indefinido, Donoso 1967. 81-82. El debate sobre el autoritarismo de los gobiernos latinoamericanos en Bello y Lastarria. Algunas de las causas de este retroceso autoritario que se produce en Chile a partir de 1830 son también explicadas por Andrés Bello, que compara la realidad política chilena con la existente en Estados Unidos. Bello reconoce que en nuestro país la propiedad está concentrada en muy pocas manos, que la práctica del respeto a los derechos constitucionales es débil y que existe un grupo muy poderoso cuyos intereses chocaban con los principios liberales. En 1830 Bello, en las repúblicas hispanoamericanas, dice textualmente: otros, por el contrario, nos han negado hasta la posibilidad de adquirir una existencia propia a la sombra de instituciones libres que han creído enteramente opuestas a todos los elementos que pueden constituir los gobiernos hispanoamericanos. Según ellos, los principios representativos que tan feliz aplicación han tenido en los Estados Unidos, y que han hecho de los establecimientos ingleses una gran nación que aumenta diariamente su poder, en industria, en comercio y en población, no podían producir el mismo resultado en la América española. La situación de unos y otros pueblos, al tiempo de adquirir su independencia, era esencialmente distinta. Los unos tenían las propiedades divididas, se puede decir con igualdad, los otros veían la propiedad acumulada en pocas manos. Los unos estaban acostumbrados al ejercicio de grandes derechos políticos, al paso que los otros no los habían gozado, ni aún tenían idea de su importancia. Los unos pudieron dar a los principios liberales toda la altitud de que hoy gozan, y los otros, aunque emancipados de la España, tenían en su seno una clase numerosa e influyente con cuyos intereses chocaban. Estos han sido los principales motivos, por qué han afectado a desesperar de la consolidación de nuestros gobiernos los enemigos de nuestra independencia. Bello 1979, 126. Respecto al naciente constitucionalismo chileno, Bello plantea que desde los inicios de la República han existido dos grandes partidos. Por una parte, reconoce el partido de los que básicamente son contrarios a la independencia, porque amenaza sus intereses que chocan con los cambios que el país requiere. Por la otra, subsiste un partido que lucha por los ideales del constitucionalismo. Eso también puede explicar por qué Bello en su texto Constituciones, publicado en 1848, se muestra escéptico respecto a la posibilidad que una constitución escrita pueda servir totalmente para la organización del gobierno, porque expresa: una constitución política sale del corazón de un partido o de la cabeza de un hombre. Y si ella está construida con algún acierto, si no ha sido inspirada por falsas teorías, si consulta los intereses de la comunidad, podrá influir sobre toda ella, modificar sus sentimientos, sus costumbres, y representarla verdaderamente algún día. Hemos dicho, y repetimos, que las constituciones políticas escritas no son a menudo verdaderas emanaciones del corazón de la sociedad, porque suele dictarlas una parcialidad dominante o engendradas en la soledad del gabinete de un hombre que ni aún representa a
un partido y nos causa no poca sorpresa que en este año 1848, después de tantos experimentos constitucionales abortivos, haya personas que consideren las constituciones escritas como esencial y constantemente emanadas del fondo de la sociedad. Decimos esencial y constantemente, porque esa es y no otra la posición que Nepamos, Bello 1979, 49 y 51. En este punto conviene no olvidar que Bello, en su estadía en Inglaterra, observó el funcionamiento del sistema jurisprudencial y consuetudinario del derecho común anglosajón. Por eso, aprecia con cierto escepticismo la capacidad que tienen los textos, los documentos y las normas jurídicas escritas para modelar la realidad social. Su propuesta es conciliadora y moderada, y se funda en fuentes diversas, tales como el derecho romano, el derecho español, los códigos modernos y una consideración muy atenta y pragmática, a veces utilitarista, que deriva en eclecticismo acerca de las condiciones sociales reales donde ha de regir la legislación. Haxig 2001, 215, su visión pone énfasis en la eficacia de la Constitución, en la práctica del derecho constitucional, y no solamente en sus declaraciones y en sus textos que muchas veces no guardan relación con la identidad social. La tesis de Bello es que las constituciones deben reflejar la idiosincrasia de la sociedad donde se aplican, por lo tanto, el constitucionalismo en Chile debía adaptarse a su realidad. En las explicaciones de Bello se cita a Lastarria como un constitucionalista liberal propiamente chileno y comparte con este algunos de sus ideales que emanan de la Revolución Francesa. Esta vinculación de Bello con los ideales revolucionarios franceses se identifica parcialmente con la idea de darle más publicidad al derecho. Bello 1979, 128, 129. Adicionalmente, en las repúblicas hispanoamericanas, Bello critica el hecho de que Chile haya tenido constituciones que no reflejan la realidad social y política de nuestro país. Opina que la Constitución requiere de ciertas prácticas en las cuales debe sustentarse, particularmente en consideración a la evolución histórica sudamericana. Y afirma que es difícil establecer con total certeza cuál es el origen de cada idea o institución política, lo que expresa del modo siguiente. Nadie concebía en aquella época, 1811, que la unidad y energía de acción de que tanto necesitaba el gobierno revolucionario, no podían alcanzarse en un directorio compuesto de hombres que representaban intereses y principios diversos. Pero era preciso imitar, y el único modelo que se presentaba era la copia desfigurada de la Revolución Francesa que se desdibujaba en los procedimientos de la de Buenos Aires. Así dice el bosquejo histórico. Una forma gubernativa chilena que copia la de Buenos Aires, la cual a su vez es una copia de la Revolución Francesa. ¿De qué corazón ha salido? Bello 1979, 55. En la obra de Andrés Bello podemos encontrar una forma de constitucionalismo conservador y republicano, que se concibe a sí mismo como comprometido principalmente con la organización jurídica de la libertad. Iván Haxig cita el trabajo referido a la publicidad de los juicios para ilustrar cómo Bello ha hecho suyo el principio básico del republicanismo al decir: la libertad no es otra cosa que el imperio de las leyes. Haxig 2001, 214. Para Bello otro principio fundamental del gobierno republicano es el principio de responsabilidad, un principio del que, tal como lo plantea en su artículo Necesidad de fundar las sentencias publicado en el Araucano en 1834 y 1839, se desprende la obligación de explicar las razones de las sentencias o decisiones judiciales y de interpretar el derecho de acuerdo a la razón. Bello 1979, 108. En este mismo texto, también encontramos en Bello una visión que es más próxima al constitucionalismo francés. Desde luego su afrancesamiento se percibe en su intención declarada de querer limitar el poder de los jueces, que para él representan la cara más despreciable del despotismo español, que es necesario erradicar literalmente mediante un método de demolición y un hacha. Bello usa estas palabras fuertes, para ilustrar cómo el sistema de juicios de la colonia debe ser destruido, para imponer una nueva estructura judicial que esté fundada en los ideales republicanos en Chile. Bello 1979, 107, 109. Por eso es que con respecto a la forma de gobierno de la Segunda República Chilena, Bello dice en su escrito Independencia del Poder Judicial que reconoce dos poderes en la forma que debe adoptar el naciente el Estado Nacional chileno: el poder de hacer las leyes, legislativo, y el poder de aplicar las leyes, ejecutivo y judicial, como una rama de este. Bello 1979, 85, 88.
De hecho, Bello critica el texto constitucional de 1811 porque es de una opinión contraria a la total concentración del poder en un solo órgano, reconociendo la necesidad de adaptar las formas gubernativas a las leyes orgánicas constitucionales, costumbres y caracteres nacionales. No por eso debemos creer que nos es negado vivir bajo el amparo de instituciones libres, y naturalizar en nuestro suelo las saludables garantías que aseguran la libertad, patrimonio de toda sociedad humana, que merezca el nombre de tal. Bello 1979, 128. En definitiva, el constitucionalismo de Bello propone que el derecho nos sirve de manera limitada para regular el poder, porque existe una imposibilidad que todo sea controlado por medio de la legislación escrita, y en ese sentido sus ideales republicanos son más bien escépticos. Además, hace suya una forma de liberalismo moderado. José Linold 1998, 439-485, que considera que se puede lograr mayor libertad con cambios graduales que puedan mantener el orden y que se deben observar las costumbres y la práctica constitucional para avanzar en pos de una constitución verdaderamente liberal. En este sentido, Bello, al constatar la importancia de las prácticas constitucionales y postular una innegable influencia del poder ejecutivo sobre el judicial, viene a ser un defensor del hiperpresidencialismo que muchos han destacado como el rasgo principal de la forma política constitucional chilena. Hay que tener presente que Bello tenía pleno conocimiento del carácter autoritario del hiperpresidencialismo, pero pensaba que con los mecanismos de control propios del sistema republicano se podría alcanzar la libertad civil necesaria para afianzar el nuevo orden. Rojas 2009, 1931, 19, 4. Discípulo de Bello, pero con un pensamiento que en algunos aspectos es contrario a este, José Victorino Lastarria es considerado el primer jurista criollo del constitucionalismo chileno y el primer profesor de Derecho Constitucional en nuestro país. El planteamiento de Lastarria es democrático y republicano, como el de Mora, pero a diferencia de este, su obra se centra en la realidad chilena. Lastarria contrapone las dos visiones de pensar la Constitución existentes entonces: la visión conservadora que se manifiesta en la Constitución de 1833, y la visión liberal que se expresa en la Constitución de 1828, Lastarria 1865, 204. La concepción crítica y doctrinaria de la Constitución de 1833 de Lastarria está enmarcada en la discusión de cómo lograr un desarrollo más completo para Chile. Esa Constitución, según Lastarria, se caracteriza por centralizar el poder, reforzando el poder ejecutivo, restringir la libertad de prensa, desactivar el sistema de elecciones de la Constitución anterior y porque instaura un sistema de gobierno basado en los regímenes de excepción. Esta nueva constitución es más imperfecta que la de 1828, pero según Lastarria, hay más decisión política para imponerla. Lastarria plantea que la constitución logra un orden que permite el desarrollo económico, pero la critica por abusiva y retrógrada. En su obra busca desactivar sus disposiciones autoritarias, intentando una reinterpretación liberal de ella. Con ese objeto participa activamente desde el Parlamento para generar las prácticas que en definitiva consolidan la reinterpretación liberal de la Constitución. La propuesta de Lastarria consiste en hacerla compatible con un régimen menos autoritario y que algunos han designado como parlamentario y otros, gobierno de asamblea, EICE 1974, 11. Barros 2000, 89, 98. Como indica Ricardo Donoso, luego de producida la reforma constitucional de 1833, con el protagonismo de Lastarria, los partidarios del liberalismo adoptan la siguiente estrategia. Considerándose el heredero de los ideales de la revolución emancipadora, orientaría desde entonces sus esfuerzos en el sentido de modificar la estructura social, política y espiritual de la nación para abrir el camino a un régimen de raigambre democrática. La lucha se entablaría entre el Ejecutivo y el Congreso, a fin de arrebatar al primero el cúmulo de atribuciones de que había sido armado y conquistar la independencia del último. Mientras el camino elegido no fue el de los cuartelazos y golpes de fuerza, sino el de la difusión de la enseñanza pública y fomento de la cultura. Donoso 1971. 41. El profesor, parlamentario y publicista que fue José Victorino Lastarria, a pesar de haber elegido el camino de la persuasión y de la educación para impulsar el cambio que requería el autoritarismo, no ahorra críticas y expone con singular fuerza sus ideas liberales y republicanas. Por ejemplo, critica con especial atención la actitud y las ideas expresadas por Andrés Bello en el discurso inaugural de la Universidad de Chile, en 1643, y se atreve a decir lo siguiente:
El viejo régimen tenía representantes poderosos, que si bien, como dijimos antes, no habían aniquilado el movimiento de emancipación en su origen, en lo sucesivo van poco a poco tomando su dirección y encarrilándolos por sendas bien opuestas a las que sus promotores le trazaban. El gobierno fomentaba la instrucción pública. Pero así como en la ley de creación de la universidad había echado la base que sirve al rector para proclamar una enseñanza, una ciencia, una literatura y hasta una moral confesionales, también favorecía todas las instituciones que el clero y sus adeptos fundaban, ya no tan solo para educar a la juventud según la dirección universitaria, sino según el plan con que el jesuitismo ha conseguido formar cierto orden de intereses y de doctrinas que contrarían los intereses y los principios de la civilización moderna y del régimen democrático ya. Lastarria 2001, 194, 195. Bello es percibido como conservador por parte de Lastarria, particularmente en el ejercicio de sus deberes educacionales, porque privilegia el orden frente a la libertad. La idea de la educación de Bello es percibida como parte del ideario conservador y por eso aunque Lastarria fue un estudiante destacado del rector, tuvo una diferencia importante en esta cuestión y en su acomodo frente al autoritarismo. Dice Carlos Ruiz sobre esta importante materia. Para Bello y sus discípulos, la educación es una institución cuyo objetivo fundamental es la conservación del orden frente a las amenazas revolucionarias. Esto tiene que ver, en su concepción, con que, si bien todos los individuos deben educarse, no todos deben recibir igual educación. La educación tiene que amoldarse a las diferencias de clase social, con una rama secundaria y universitaria concentrada en la élite de ciudadanos activos y una rama primaria destinada a los ciudadanos pasivos, en que lo más importante son las primeras letras, el cálculo, la religión y la moral. Cristi y Ruiz 2015, 178. El proyecto liberal y parlamentario que inicia Lastarria, se continúa en la obra de Manuel Carrasco Albano y Jorge Ongeus, quienes representan la cumbre más alta del constitucionalismo chileno en el siglo XIX, el primer constitucionalismo chileno comparado. En Carrasco Albano y Ongeus es precisamente en este contexto que destaca la figura de Manuel Carrasco Albano, quien comparte la estrategia liberal de Lastarria y su grupo. En sus comentarios críticos de las disposiciones de la Constitución de 1833 desarrolla una explicación jurídica impecable y compara nuestras instituciones con las europeas o norteamericanas de la misma época. A pesar de su juventud, expone ideas muy bien fundadas en la historia constitucional de Chile. Respecto de la Constitución de 1828 dice que pese a establecer la forma de Estado unitario, en el fondo creaba una organización de carácter federal y bajo una perspectiva histórica prefiere el unitarismo para el Estado de Chile. Carrasco 1874, 5. Su concepto de soberanía está principalmente influido por el pensamiento de Hobbes, y distingue a este respecto entre derecho y ejercicio de la soberanía, y escribe. Aplicando estas ideas a la sociedad civil, diremos con Hobbes que es necesario que haya una voluntad de todos que domine la voluntad de cada uno, un poder superior y general que pueda forzar a todos los ciudadanos a respetar sus derechos recíprocos y a vivir en paz los unos con los otros. Esto no puede hacerse sino en cuanto cada particular someta su voluntad propia a la de un poder superior, cuyo dictamen sobre todas las cosas sea absolutamente seguido y tenido por el de todos los que forman la sociedad. Ese poder supremo que no puede ser anulado ni paralizado por ninguna voluntad humana, y cuyos actos son independientes de todo otro poder superior es lo que se llama la soberanía nacional. Carrasco 1874, 10. Sobre la discusión relativa a la relación entre el Estado y la Iglesia, Carrasco Albano sostiene la urgencia de una libertad de culto, anticipando el debate que culminará con las leyes civiles de tolerancia religiosa de finales del siglo XIX. Sus argumentos en apoyo a la libertad de culto invocan la necesidad de inmigración para enriquecer la diversidad de la población chilena con nuevos miembros, principalmente de religión protestante, y de este modo prevenir la amenaza totalitaria que subyace al culto único que puede darse en nuestro país. Sostiene, además, que sería conveniente para la propia Iglesia la admisión de otros cultos, por cuanto la competencia impulsaría la depuración de sus costumbres y la llegada de una masa considerable de inmigrantes, abriría una gran posibilidad de evangelización y, por ende, de nuevas conversiones. Carrasco Albano escribe. Libertad de cultos es una necesidad del país y una conveniencia para la Iglesia misma. Chile necesita de la inmigración, y sobre todo la inmigración protestante.
Las naciones europeas que nos han de proveer de una masa de colonos industriosos, morales y emprendedores son la de Alemania, los países escandinavos de la Suecia, Noruega y Dinamarca, la Suiza, y la Gran Bretaña. Carrasco 1874, 22. Carrasco Albano también desarrolla, al igual que Mora, una concepción del principio de igualdad constitucional que supone una crítica explícita al antiguo régimen colonial chileno. Identifica este principio con el más amplio ejercicio del sufragio, con la igual posibilidad de todos los ciudadanos a concurrir a la formación de la ley y con la igualdad entre chilenos y extranjeros que consagra la legislación civil como formas efectivas de plasmar este principio. Señala como causas de la desigualdad colonial chilena la existencia de la esclavitud, los privilegios en la nobleza y la iglesia, y las divisiones de castas consignadas por el Código de Indias que distinguía entre indios, negros, mulatos, zambos, mestizos, los simples colonos y españoles. Carrasco 1874,88. Sus críticas inspiradas en el liberalismo, también se refieren a la subsistencia del fuero eclesiástico y militar, que le parece excesivo y una excepción ilegítima a los principios republicanos. Donoso 1967, 322. Al comparar la concepción constitucional de Carrasco Albano con las ideas de Mora, destacan las virtudes de este último en cuanto a su capacidad de anticipar lo que serán las cuestiones constitucionales relevantes medio siglo después. Mora no solo acierta en el diagnóstico de la situación chilena y comparte los principios republicanos, junto con Carrasco Albano, sino que además y a consecuencia de su visión de la igualdad constitucional le asigna un lugar principal. La concepción constitucional más completa que tuvimos en Chile en el siglo XIX, se plasma en el texto de 1828 y sobrevive la reforma conservadora de 1833, porque en su artículo 12 en la parte del texto constitucional referida a los derechos constitucionales se incluye 1. Igualdad ante la ley. 2. Admisión a los empleos y funciones públicas. Y 3. Igual repartición de los impuestos, contribuciones y demás cargas públicas. Diario Oficial 2005. 224. Esta misma posición liberal de Lastarria y Carrasco Albano también está presente en la obra de Jorge Huneeus, quien reflexiona sobre el período constitucional 1828-1833, desde su cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile y en sus funciones parlamentarias. En su obra La Constitución ante el Congreso, Huneeus analiza la Constitución de 1833 artículo por artículo. Comparado con la perspectiva política de Lastarria, Huneeus ofrece una lectura más jurídica de la reforma autoritaria de 1833. Con respecto al sufragio, sostiene que éste debe ser concebido como una carga pública y no como un derecho. Además, acepta las ideas mayoritarias de su época y entiende que un sistema universal de sufragio nunca puede llegar a ser absoluto, puesto que siempre tendrá algún tipo de limitación, por ejemplo, una edad mínima. Huneeus advierte que lo importante respecto del sufragio es que las limitaciones que se impongan respecto del mismo no sean arbitrarias o discriminatorias y así señala. De la precedente exposición se infiere que el sufragio universal, entendiendo por tal el que exige solo la condición de la edad, sin otra alguna, sea la del saber leer y escribir, como en Chile y en Brasil, sea la de pagar impuesto o algo equivalente, como sucede en Inglaterra y en España, rige en E.U. en Suiza y en Francia. La cuestión es esta que nos ha ocupado en otro libro, donde nos hemos declarado partidarios de la teoría de Stuart Mill, quien considera el sufragio como una carga pública y no como un derecho. La gran mayoría de los estados constituidos lo ha considerado en aquel sentido, aun cuando no lo digan expresamente, por el hecho solo de limitar el voto a un número de personas más o menos restringido, estableciendo que para poder sufragar se requieren condiciones de capacidad de inteligencia y de independencia. Las naciones mismas que han adoptado la teoría del sufragio universal, no lo hacen universal, pues lo limitan a los individuos que tuvieran 21 años de edad, como en Estados Unidos y en Francia, o 20 años, como en Suiza. Ninguna se ha atrevido a aceptar hasta sus últimos límites las consecuencias que lógicamente se desprenden de la teoría misma. Huneeus 1890, 29 y 30. Consecuente con lo anterior, Huneeus propone un sistema de inscripción para ejercer el cargo de elector. Con esta propuesta sintetiza lo que será la discusión del siglo XIX sobre la reforma electoral.
Puede inducirse también que el antiguo sistema inglés de votar sin estar inscrito previamente, ha cedido, y con razón, el puesto al sistema que exige que el ciudadano, para poder ejercer el cargo de elector, debe hallarse previamente en las listas o registros electorales correspondientes, Uneus 1890, 29. Uneus reconoce la importancia de la igualdad en lo relativo a la eliminación de privilegios, en la distribución de cargas públicas y el acceso a los cargos y funciones públicas, Ibid. 34, 35. Para la doctrina de la época el resguardo de los derechos individuales dependía fundamentalmente del poder legislativo. Uneus plantea que el poder legislativo sea el principal poder del Estado y el Congreso la institución fundamental. Nosotros, que no queremos jefes del Ejecutivo omnipotentes, tampoco queremos parlamentos omnipotentes. Si el Ejecutivo no debe legislar, el Parlamento no debe gobernar, ni menos todavía administrar. La misión del Parlamento es doble. Inspecciona los actos del Ejecutivo, y, dentro de ciertos límites, los de los jueces superiores. Tal es su primera función y su primordial deber. La otra es la de legislar. La función inspectiva supone superioridad respecto del poder inspeccionado, como lo supone también la legislativa, puesto que el Ejecutivo y el Poder Judicial tienen, en general, la obligación de ejecutar y cumplir las leyes. Dentro del sistema representativo, cuyo fundamento es la división del poder público en tres ramas por lo menos, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, consideramos que el predominio de la legislativa es condición indispensable de buena organización. La dificultad consiste en evitar las exageraciones, pero nos parece que, en cuanto al principio mismo de que el Parlamento debe ser la primera de las autoridades en toda nación regularmente constituida, no debe caber incertidumbre, a menos que se prefiera el personalismo o, en otros términos, el cesarismo del Imperio Romano, el de Luis XIV o el de los Napoleones. Consideramos, pues, que es condición indispensable de toda buena organización política, la de que exista en ella un parlamento investido de las necesarias atribuciones inspectivas y legislativas y cuya voluntad, en los casos de conflicto prevalezca sobre la del Ejecutivo, sin que por eso sea lícito invadir las atribuciones peculiares de este último. Si así se entendiera el parlamentarismo, es claro que sería inseparable del sistema representativo, Uneus 1890, 17 y 18. Uneus percibe la Constitución de 1633 como un obstáculo para lograr el parlamentarismo y, a partir de esta observación, su trabajo intelectual se enfoca a crear una nueva concepción del derecho público chileno. Defiende una interpretación jurídica de las disposiciones de la Constitución donde las convicciones liberales y la práctica democrática del Congreso se confrontan con el texto constitucional. Uneus concluye que en lo religioso, el único sistema racional es la separación de la Iglesia católica y el Estado. La reforma que permite un acercamiento hacia la libertad de culto, es el medio por el cual se logra la modificación del concepto culto públicos, lo que supone por la vía interpretativa autorizar la celebración privada de todos los credos sin ninguna prohibición. Esta reinterpretación constituye una derogación del precepto constitucional relativo a la restricción del ejercicio de los cultos religiosos diversos al católico, que no deja de ser religión oficial. Es cierto que la ley interpretativa del 27 de julio de 1865, ha definido en Chile lo que se entiende por culto público. Pero debe confesarse, con lealtad, que aquella interpretación fue más bien una derogación indirecta del precepto constitucional a que se refiere y que es tiempo más que sobrado ya de suprimir resueltamente de nuestra ley fundamental una mancha que la afea y desprestigia, y que nos presenta ante el extranjero en un estado de atraso apenas concebible en los tiempos del coloniaje, y a la cual no ha dado cabida ni aún la Constitución colombiana de 1886, Uneus 1890, 21, 23. En este mismo respecto hay que considerar la desconfianza que, en los primeros años de la República, existe en relación a los jueces y su independencia. Esta idea de Uneus es compartida con Andrés Bello junto al afán de algunos pensadores liberales por transformar el régimen originado en la Constitución de 1833 por uno menos autocrático y de corte parlamentario. A este respecto el aporte de Uneus resulta fundamental. Uneus no evalúa la Constitución a la luz de su texto original, sino teniendo presente las reformas parlamentarias introducidas en las décadas del 70 y del 80. En estos años se produce la mutación desde el sistema político presidencialista centralizado en uno de corte más parlamentario. Para Uneus las reformas demuestran cómo una constitución puede ir logrando de manera gradual su identidad normativa.
La Constitución que hoy todavía nos rige, con las reformas efectuadas en estricta conformidad a las reglas que ella prescribe, por la ley del 8 de agosto de 1871, por la del 25 de septiembre de 1873, por las 2 del 13 de agosto de 1874, por la del 24 de octubre del mismo año, y finalmente, por la del 12 de enero de 1882, que cambió sustancialmente el sistema anteriormente establecido para adoptar la reforma del propio Código Fundamental. Si este adoleció en su origen de un vicio evidente, es forzoso confesar que el transcurso de más de medio siglo lo ha purgado con exceso. El régimen constitucional ha echado en nuestro suelo tan hondas raíces, que la raquítica y débil planta de 1833, se ha convertido en un árbol semisecular y gigantesco, bajo cuyo frondoso ramaje se cobijan todos los buenos ciudadanos que habitan el fecundo y ameno territorio de Chile, UNEUS 1890, 54 y 55. La estructura de los derechos y del derecho de propiedad constitucional durante la Segunda República Chilena, que corresponde al período que se inicia en 1830 y hasta aproximadamente 1860, que hemos denominado República Autoritaria, las normas de la Constitución de 1833 reconocen de un modo amplio la protección de la propiedad. Esta amplitud en el reconocimiento de la propiedad constitucional tuvo el propósito de retrotraer la vigencia de las normas que suprimieron los mayorazgos y otras formas tradicionales de vinculación de la propiedad, y expresó un concepto constitucional de propiedades que entiende la institución dominical en plural, una idea que el texto de la Carta Fundamental de 1833 también vincula con el reconocimiento de la propiedad de las comunidades. Capítulo B. Derecho Público de Chile. Al 12 la Constitución y asegura a todos los habitantes de la República. 15. La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que pertenezcan a particulares o comunidades, y sin que nadie pueda ser privado de su dominio, ni de una parte de ella por pequeña que sea, o del derecho que a ella tuviera, sino en virtud de sentencia judicial. Salvo el caso en que la utilidad del Estado, calificada por una ley, exija el uso o enajenación de alguna, lo que tendrá lugar dándose previamente al dueño la indemnización que se ajustaré con él, o se avaluaré a juicio de hombres buenos, Valencia 1951, 164. Finalmente, en la Constitución de 1833, como anunciando su vigencia mutante en lo que será la Tercera República Liberal que se inicia a partir de las reformas constitucionales de alrededor de 1860 y que concluyen en 1924, se agregó una sección especial dedicada a las garantías de la propiedad con diversas referencias a este derecho. Dichas normas son las siguientes. Capítulo 10 de las garantías. S. de la seguridad y propiedad. Art. 146. La casa de toda persona que habite el territorio chileno es un asilo inviolable, y solo puede ser allanada por un motivo especial determinado por la ley, y en virtud de autoridad competente. Art. 147. Solo el Congreso puede poner contribuciones directas o indirectas, y sin su especial autorización es prohibido a toda autoridad del Estado y a todo individuo imponerlas, aunque sea bajo pretexto precario, voluntario o de cualquiera otra clase. Art. 150. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir clase alguna de auxilio, sino por medio de las autoridades civiles, y con decreto de estas. Art. 152. Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción, por el tiempo que le concediera la ley. Y si ésta exigiera la publicación, se dará al inventor la indemnización competente, Valencia 1951, 182. Hasta ahora, hemos visto cómo en el siglo XIX en las primeras experiencias republicanas que existieron en Chile se adoptaron formas constitucionales muy diversas para reconocer y garantizar la propiedad o las propiedades. Las normas constitucionales mencionadas fueron objeto de un primer intento de ordenación y sistematización dogmática durante el Chile republicano que se inicia a comienzos del siglo XIX y que subsiste hasta principios del siglo XX inclusive. En nuestro ordenamiento jurídico, incluso a nivel constitucional, la propiedad se expresa de modo fragmentario. Este derecho se incorpora al sistema jurídico chileno en una serie de cláusulas constitucionales que reiteran ciertos elementos comunes. Entre estos encontramos en las disposiciones constitucionales chilenas referidas a la propiedad, que su garantía y modo de afectación se vincula a propósitos de interés general, como la defensa nacional o el servicio público. A su vez, que en todo caso de afectación de la propiedad se otorga una indemnización en beneficio de su titular.
También que la propiedad se concibe como un límite al poder ejecutivo y legislativo, y que requiere en su protección y garantía del reconocimiento como una de las funciones del poder judicial. Gran parte de estas normas de nivel constitucional coexisten en la República de Chile con el derecho sustantivo y procesal colonial español, sin perjuicio que en el Chile independiente la propiedad privada se fue extendiendo y fortaleciendo, lo que sucedió particularmente a partir de la entrada en vigor del Código Civil en 1857. Llama la atención que a pesar de la novedad y carácter multiforme del reconocimiento y garantía del derecho de propiedad en las constituciones chilenas, no haya existido un gran desarrollo de la dogmática al respecto durante el siglo XIX. Hay referencias de carácter doctrinal a la propiedad en la obra Curso de Derecho del Liceo de Chile de José Joaquín de Mora, que ya hemos mencionado parcialmente, que incluye el tratamiento de la propiedad en el contexto de los propósitos del gobierno y como objeto del pacto social. Mora sigue la tesis del pacto social de Rousseau y desarrolla una idea original de propiedad que está relacionada con la seguridad, la igualdad y la libertad. Dice Mora: la seguridad no me parece un derecho separado de los otros que he mencionado, sino una cualidad indispensable a cada uno de ellos. ¿A qué se aplica en efecto? A la persona. Esto es libertad. A los bienes. Esto es propiedad. A los derechos. Esto es igualdad. No hay seguridad sino con relación a alguna de aquellas tres ventajas. Queremos y exigimos que ellas estén seguras, pero esta voz indica una propiedad y no una esencia. Non sunt multiplicanda sine necessitate. Bastan los tres derechos especificados en el curso, para responder a todos los fines de la sociedad. Es indispensable que sean claros y no por eso, llamaremos derecho a la claridad. Deben ser duraderos y sin embargo, la duración no es un derecho. ¿Qué se viola cuando falta la seguridad? Alguno de los tres objetos a los cuales se refiere la facultad de ser libres, la facultad de ser iguales, la facultad de ser dueños. No hay nada fuera de este círculo. Es pues una denominación incorrecta y fuera de propósito. Mora 1830, 115, 116. Andrés Bello también enseñó cuestiones importantes sobre la propiedad y en su famosa obra Principios de Derecho Internacional trata con gran profundidad y erudición este derecho desde un punto de vista doctrinario como un derecho natural y en su relación con los modos de adquirir, ocupación, asesión, tradición y ley, en relación con el territorio del Estado, que incluye sus aguas, y en relación al dominio, imperio y jurisdicción del poder soberano, Bello 1864. 34-89. Bello también explica la doctrina que regula la situación de los bienes, tales como las propiedades y buques, en los casos de las guerras de independencia sudamericana, y sobre el particular dice lo siguiente. No obstante la parcialidad de algunos de los antiguos gobiernos de Europa a la causa de España, ninguno de ellos disputó a las nuevas naciones el derecho de apresar las naves y propiedades de su enemigo en alta mar. La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró el año 1818, que cuando se enciende la guerra civil en una nación separándose una parte de ella del gobierno antiguo y eligiendo otro distinto, los tribunales de la Unión debían mirar al nuevo gobierno como lo miraban las autoridades legislativas y ejecutivas de los Estados Unidos, mientras éstas se mantenían neutrales reconociendo la existencia de una guerra civil. Los tribunales de la Unión no podían considerar como criminales los actos de hostilidad que la guerra autoriza y que el nuevo gobierno ejecutase contra su adversario. Según la doctrina de aquella corte, el mismo testimonio hubiera bastado para probar que una persona o buque estaba al servicio de una potencia reconocida, era suficiente para probar que estaba al servicio de una de los gobiernos nuevamente creados, los de las nuevas repúblicas sudamericanas. Bello 1864, 321. Sin embargo, la obra más lograda en cuanto a la doctrina de la propiedad inspirada en el derecho natural es la que se publica originalmente en 1888, y que surge del tratamiento teórico que da Rafael Fernández Concha al derecho de propiedad como un derecho adquirido, Fernández 1966, 53, 99. A estas obras se agregan los comentarios de Manuel Carrasco Albano a la Constitución de 1833, de Jorge Huneeus, las obras de José Victorino Lastarria y de Valentín Letelier. Pero en estricto rigor no me parece que estos trabajos, a pesar de su calidad, salvo el de Jorge Huneeus, pueden considerarse obras de dogmática chilena constitucional sobre la propiedad, porque sus esporádicas referencias a las disposiciones sobre la propiedad son muy generales, no se fundan en el derecho positivo y carecen a veces de un punto de vista analítico o conceptual estrictamente definido sobre el particular.
Por eso, a pesar de la importancia de las ideas de José Joaquín de Mora y debido a la extendida vigencia de la Constitución de 1833, son en definitiva los comentarios de Manuel Carrasco Albano y la obra de Jorge Huneeus los que dan continuidad al constitucionalismo de raíz liberal en lo que se refiere al derecho de propiedad durante el siglo XIX. Por ejemplo, Carrasco Albano en su famosa memoria de prueba llama la atención que la reforma constitucional de 1833 no incluye en el artículo, donde se regula la propiedad, una concepción más amplia que asegura la libertad, que antes estaba incorporada en la misma disposición de la Constitución de 1828. Dice Carrasco Albano. El párrafo que examinamos nos asegura únicamente la libertad individual, o según la expresión de Mr. Dupin, la libertad del cuerpo. Preciosa garantía, es verdad, que no sabemos apreciar sino cuando está suspendida en los estados de sitio, como no apreciamos la salud, sino cuando estamos enfermos, Carrasco 1874, 50. Con respecto a la propiedad, el comentario de Carrasco Albano pareciere certero, porque al comentar la disposición constitucional referida a la propiedad expresa inviolabilidad de la propiedad. La garantía contenida en este artículo sobre la inviolabilidad de la propiedad es una de las condiciones fundamentales de toda sociedad civil y no ha hecho ninguna innovación en las disposiciones de la antigua legislación española. Siempre fue un principio de derecho común que la propiedad es sagrada, cualesquiera que por otra parte fueran los gravámenes y las injustas gabelas que pesaban sobre ella. Su inclusión entre las garantías de derecho público tiene más bien su importancia relativamente a las propiedades de las comunidades, que el artículo contrapone a las de los particulares. Con esa especificación se ha querido impedir la confiscación de las propiedades eclesiásticas o pertenecientes a los religiosos que desde el siglo XVI han sido víctimas de la reacción contra las riquezas y el fausto de órdenes religiosas, Carrasco 1874, 50. En esta escueta explicación Carrasco Albano da sustento a tres ideas principales. 1. La relación entre la propiedad y la sociedad civil. 2. La semejanza y vinculación entre las normas de propiedad de la Reforma de 1833 y la legislación española colonial. Y 3. La justificación de la cláusula constitucional que protege la propiedad comunitaria, para proteger la propiedad de las órdenes religiosas. Carrasco Albano cita el decreto del 6 de septiembre de 1824 con que se cierran, regulan y confiscan conventos religiosos y sus bienes, derogado por ley del 14 de septiembre de 1830 que ordena devolver bienes a los religiosos, para explicar la racionalidad que está detrás de la protección constitucional de la propiedad comunitaria. En la Constitución de 1833. Una situación análoga puede encontrarse en el origen del primer reconocimiento constitucional del derecho de propiedad que se da en E.U. Que se funda en la idea de impedir la arbitrariedad del gobierno y proteger todas las propiedades, incluso la de los partidarios de la monarquía inglesa, una vez que ha triunfado la independencia. Ruiz Tagle 2014, 82, 83. Eli 2008. 34, 35. Por su parte, la excepción que hago respecto de la obra de Jorge Huneeus, en cuanto a la calidad de su dogmática constitucional, se funda en su exposición racional y justificada de las disposiciones del art. 12, número 5 de la Constitución de 1833, que se expresa en su obra La Constitución ante el Congreso. Huneeus confirma la idea que las normas constitucionales conciben la propiedad como inviolable y que protegen los bienes de las personas jurídicas, entre ellas las de las comunidades religiosas y conventos. Huneeus 1879, 54. Sin embargo, Huneeus se distancia de las explicaciones de Carrasco Albano en esta importante materia, ya que se inspira en doctrinas de derecho natural señalando: se ha incurrido en el error de creer que la Constitución asegura también la inviolabilidad de sus propiedades a las corporaciones. Así lo dice el señor Carrasco Albano en sus comentarios. Pero se sufre en esto una equivocación, porque el derecho de las corporaciones para adquirir y conservar bienes se rige por el Código Civil, y el de las sociedades anónimas por el Código de Comercio. Estas y aquellas no son personas naturales, y no pueden, por lo tanto, tener derechos naturales. Su existencia es debida a la ley, y ésta puede reglar soberanamente todas las condiciones de su desarrollo y de su extinción, lo cual no sucede con el hombre, cuya organización física, intelectual y moral es algo que el legislador debe necesariamente respetar, como ya lo hemos indicado. Huneeus 1874, 54.
Con gran detalle Uneus analiza las limitaciones a la propiedad que resume en las que provienen de sentencias judiciales y las que tienen su fundamento en la expropiación por causa de utilidad pública. Trata, de manera detallada, 6 cuestiones. 1. Si la expropiación solo puede ser a beneficio del Estado o de otro ente público, como un municipio o ciudad, aceptando esta segunda posibilidad. 2. Si la expropiación requiere de una ley general o especial, concluyendo que basta la ley general. 3. Si son constitucionales las servidumbres de fondos, inmuebles, a favor del Estado, denunciando su inconstitucionalidad. 4. Si procede expropiación del trabajo o propiedad intelectual sin remuneración, concluyendo su improcedencia. 5. Sobre el pago de los honorarios de los peritos, denominados hombres buenos, quienes fijan el valor de la expropiación, y concluye que éste corresponde al fisco, o municipio que expropia. Y, finalmente, 6. Si la indemnización de la cosa expropiada obliga al pago de su mejor valor, optando Uneus también en esta materia por la afirmativa, Uneus 1879, 55, 61. Los principales sujetos políticos y la mutación de la Segunda República. En lo que se refiere a la parte orgánica de la Constitución, esto es la organización del Estado, Juan Bautista Alberdi, al comparar la Carta Fundamental chilena con las constituciones de Perú y Argentina, concluye que la reforma de 1833, cuyo autor es Mariano Egaña, concentra el poder en la rama ejecutiva, lo que le parece adecuado para los primeros tiempos de nuestra República. Sin embargo, critica en Chile y Perú las restricciones que se imponen en cuanto a la obtención de la nacionalidad, que no tienen el espíritu republicano de inclusión y que limitan el acceso de los extranjeros a los cargos públicos, y porque dan un estatus privilegiado a la religión católica, Alberdi 1998, 133, 140. La preeminencia del catolicismo durante todo el período que rige la Constitución de 1833 tuvo mucha importancia porque afectó desde el derecho de patronato eclesiástico, como se aprecia en la disputa con el Vaticano por nombramientos episcopales, hasta la exorbitante influencia clerical en las materias de enseñanza, cementerios, matrimonios y otras cuestiones de legislación civil, Carrasco 2002, 132. Ya notamos cómo la Segunda República implicó un vuelco autoritario respecto de la Primera República. Se impone una concepción conservadora de los derechos y se da predominio a la función ejecutiva en la organización del gobierno, en base a las facultades extraordinarias. La Segunda República centraliza el poder en Santiago, y entre los que detentan el poder ejecutivo. La Segunda República promueve la coexistencia del orden social tradicional con algunos limitados principios republicanos. Se intenta revalidar formas de inmovilizar la propiedad y de afectar la circulación de los bienes, que pueden ser considerados formas de dominación, vinculadas a los mayorazgos y algunos privilegios eclesiásticos. La participación y deliberación de los gobernados en las cuestiones públicas y el derecho al disenso se restringen considerablemente. El respeto al derecho se da en forma esporádica e inestable, y la participación política y la lucha contra las concentraciones de poder excesivas se limitan hasta mediados del siglo XIX. Desde dicho momento, gradualmente se va desarrollando una concepción constitucional que es de base totalmente republicana y liberal en cuanto a los derechos, y parlamentaria en cuanto a su idea de la organización política. El parlamentarismo alcanza su mejor expresión en las décadas de 1860 y 1870, en una serie de reformas que imponen, por la vía de la mutación, esta forma de gobierno. Según Loewenstein, una mutación constitucional se produce por una transformación de la configuración del poder político, de la estructura social o del equilibrio de intereses, sin que quede actualizada dicha transformación en el documento constitucional ya que éste permanece, sustancialmente, intacto. Loewenstein 1983, 165. Además, dicho proceso de mutación se ve acompañado por el paulatino sometimiento de los militares al poder civil. Lo que de este modo interrumpe, gradualmente, la influencia política que los primeros habían ejercido desde la Primera República. Durante el gobierno de José Joaquín Pérez se producen los primeros cambios constitucionales que anuncian la llegada de la Tercera República chilena. La República Liberal, que se denomina de este modo por su concepción de los derechos y por asumir la forma parlamentaria de gobierno. Entre las primeras medidas que anuncian la Tercera República encontramos las leyes de amnistía política, la que dispone la libertad privada de culto en 1865, y las reformas constitucionales de 1871, 1873 y 1874.
Estas reformas dan origen a la Tercera República Chilena por mutación de la Constitución reformada en 1833.